Me llamo Alejandro, aunque en el barrio de Tepito todos me dicen el Alex. Tengo 24 años y desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado marcada por los pasillos del tianguis. Las jornadas comienzan desde que apenas amanece y se alargan hasta bien entrada la noche, pero el negocio de vender celulares de segunda mano siempre ha sido una fuente confiable de billete. Pensaba que ya nada me sorprendía. He visto a gente regatear hasta por centavos, vendedores ambulantes con productos tan raros que ni sabías que eran, y clientes que te soltaban miradas que decían más que 1000 palabras. No preguntes de dónde salió eso. Esa noche, el mercado estaba más encendido que nunca. Las voces de los comerciantes se mezclaban con el ritmo de las cumbias, mientras el olor de los antojitos salía a borbotones desde los puestos. Ya estaba por cerrar mi changarro cuando se me acercó el Pelos, un tipo que todos en la zona conocían como el coyote de los tratos raros. Sonrisa chueca, dientes manchados por el cigarro. «Alex, tengo un jale para ti», me soltó, directo. Mi reacción fue decirle que no, que yo ya no me metía en cosas raras. Pero en cuanto sacó de su chamarra un celular que ni siquiera había salido al mercado, supe que no era cualquier encargo. Me dijo que era para un cliente pesado, alguien que solo quería lo mejor. Según él, yo tenía la fama de no fallar. La chamba parecía sencilla: llevar el teléfono a un edificio viejo en la colonia Guerrero. Sin preguntar nada, sin mirar atrás. La paga era buena, más de lo que junto en 2 semanas. Así que, contra mi instinto, acepté. Eran como las 9 de la noche cuando llegué al lugar. El ambiente estaba denso, las calles apenas iluminadas, con ese silencio raro que te hace dudar si seguir adelante. Subí hasta el 3er piso, donde me esperaba una puerta de madera algo deteriorada. Toqué 2 veces, como me habían indicado. El que me abrió era un tipo alto, de mirada cortante y voz calmada. Me hizo pasar sin decir mucho. Adentro olía a cigarro viejo y humedad. Tomó el celular, lo revisó como si supiera exactamente qué buscar, y me dio un sobre lleno de billetes. «Buen trabajo, Alex. Nos volveremos a encontrar», me dijo con un tono que no supe si era promesa o advertencia. No esperé a comprobarlo. Salí del edificio con la piel erizada, como si algo me dijera que no todo había salido tan bien como parecía. Caminé rápido, tratando de no mirar atrás, aunque cada tanto me parecía ver figuras moviéndose entre las sombras. Quizá era paranoia, o quizá no. Decidí cambiar mi ruta habitual y tomar calles con más gente por si acaso, pero cuando regresé al mercado a buscar mi moto, entendí que definitivamente algo andaba mal. 2 sujetos, con capuchas puestas, me observaban desde la esquina. Apenas subí al asiento, uno gritó: «Ese trae lo que estamos buscando». Encendí el motor y salí disparado entre los callejones angostos de Tepito. Los tipos venían detrás, y con cada cruce parecía que se sumaban más a la persecución. Era como si todo el barrio supiera que yo llevaba algo que no debía. Conozco bien esas calles, cada atajo, cada rincón donde esconderte o desaparecer un rato. Así que doblé por un callejón que pocos foráneos conocen, uno que tiene una salida oculta entre 2 muros grafiteados. Eso me permitió dejar atrás a varios de los que me seguían, pero mi respiro duró poco. Al salir a una avenida principal, ahí estaba, un coche negro estacionado justo frente a mí como si supieran exactamente por dónde iba a salir. Las puertas se abrieron al mismo tiempo y de él bajaron 3 hombres armados. Uno de ellos gritó: «Bájate de la moto, cabrón». No tenía para dónde correr. Frené en seco, apagué el motor y bajé lentamente con las manos arriba. Uno se me acercó con paso firme y sin darme oportunidad. Me arrebató el sobre con el dinero y revisó mi mochila. Ahí seguía el celular, el mismo que ya había entregado. No entendía nada. «¿Quién te lo dio?», preguntó el más grande del grupo, con voz cortante. Les conté todo, que solo había sido un favor, que me lo dio el Pelos, que yo solo hice una entrega y nada más. Se miraron entre ellos con caras tensas, y luego uno soltó una risa amarga. «¿Tú sabes lo que llevabas, idiota? Ese celular no es para cualquiera. Te metiste en algo mucho más grande de lo que puedes manejar». No esperé más explicaciones. Me dieron unos golpes secos, lo justo para dejarme tirado en el suelo, pero sin dejarme inconsciente. Luego se subieron al coche y desaparecieron como si nada. Yo me quedé ahí, tirado, con la cabeza dándome vueltas y el cuerpo adolorido, preguntándome qué rayos acababa de pasar. Desde esa noche mi vida cambió. Siento miradas en todas partes.
Cuando camino por el mercado, cuando salgo por pan, incluso cuando estoy en mi casa. Como si alguien estuviera siempre vigilando, esperando a que baje la guardia. Ya no duermo igual, ya no vendo igual. Ya ni siquiera soy el mismo. En un lugar como Tepito, el silencio pesa más que un balazo. Mi nombre es Eduardo, aunque en Tepito, donde ahora intento ganarme la vida, todos me conocen como el Jerero. Llegué al barrio con mi esposa y nuestra hija de 6 años, Laura, buscando un lugar donde empezar de nuevo. El caos de Tepito puede intimidar a cualquiera, pero para mí, que siempre he sido de trabajo duro, ese lugar ruidoso y desordenado me pareció lleno de oportunidades. Conseguí pronto un pequeño espacio en el mercado para vender ropa de marca americana. La mercancía la traía de Estados Unidos y tenía buena salida. La gente reconocía la calidad, los precios eran justos, y poco a poco el negocio comenzó a florecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había tomado la decisión correcta. Todo iba bien hasta que una mañana se presentó frente a mi puesto un tipo apodado El Chino. Estuvo un rato revisando cada prenda con una calma que más que curiosidad, parecía amenaza. Al final, levantó la vista, me miró fijo y dijo con tono seco: «Buen negocio el tuyo, pero aquí nadie trabaja sin aportar». Entendí al instante. Había oído hablar del famoso pago de piso, pero jamás imaginé que me alcanzaría tan pronto. Me pidió 500 pesos semanales para protegerme. Me dolió tener que aceptar, pero preferí ceder antes que arriesgarme a algo peor. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, aunque el ambiente se había vuelto tenso. Con el tiempo, la tarifa subió. De 500 pasaron a 700 y luego a 1000 pesos semanales. El Chino ya no fingía cortesía. Su actitud era cada vez más agresiva, sus visitas más incómodas. Un día reuní el valor para decirle que ya no podía seguir pagando tanto. No respondió con gritos ni amenazas, solo me lanzó una mirada fría y se marchó sin decir una palabra. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño departamento, un ladrillo atravesó una de las ventanas. Por suerte nadie salió herido, pero el mensaje era claro. Al día siguiente, cuando llegué al mercado, encontré mi puesto destrozado. Las prendas estaban tiradas por todas partes, muchas manchadas con lo que parecía aceite. Pregunté si alguien había visto algo, pero todos decían lo mismo. No supe nada. Horas más tarde el Chino apareció. No me dejó hablar. Solo se acercó y dijo: «Esto fue para que no se te olvide cómo se hacen las cosas por aquí». Me hervía la sangre, pero el miedo era más fuerte. Sin mucho dinero ahorrado, empecé a buscar mercancía más barata solo para mantenerme a flote. Pero el verdadero infierno comenzó después. Una noche, al cerrar el puesto y volver a casa, noté que un coche parecía seguirme. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero cuando el vehículo se detuvo justo frente a mi edificio y vi que 2 hombres bajaban con movimientos sospechosos, lo supe. No era casualidad. Corrí y logré entrar al edificio antes de que me alcanzaran, y desde la ventana vi cómo el coche permanecía estacionado por horas. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente, fui a buscar a don Nacho, un veterano del mercado con décadas allí. Le conté lo que pasaba, y tras escucharme suspiró con resignación: «Aquí todos sabemos cómo se manejan las cosas, hijo. Mejor paga y no te busques líos». Pero yo ya no podía. No solo era el dinero, era el terror constante. Mi esposa y mi hija no merecían vivir con ese miedo. Días después, el Chino regresó, esta vez acompañado de 2 sujetos que no dijeron ni una palabra. Se pararon detrás de él como sombras mientras me entregaba un ultimátum. Debía pagar 5,000 pesos antes del viernes. «Y no intentes desaparecerte, Julián», me dijo. «En este barrio nadie se esfuma». Sabía que era imposible juntar esa cantidad tan rápido. Así que tomé una decisión. Le pedí a mi esposa que se fuera esa misma noche con Laura a casa de su hermana en el Estado de México. Yo me quedaría un día más, solo para intentar vender lo que me quedaba y ver si ganaba algo de tiempo. Esa mañana, mientras bajaba la cortina del puesto, algo me pareció extraño. Las calles, usualmente llenas de voces, vendedores y ruido, estaban inquietantemente silenciosas. No alcancé a dar un paso cuando 2 tipos me sujetaron por los brazos, uno de cada lado. No tuve tiempo ni de gritar. Me arrastraron hacia un callejón estrecho, detrás de unos puestos cerrados. Y ahí estaba él, el Chino, de pie, con las manos en los bolsillos y una sonrisa torcida que me heló la sangre. «¿Pensaste que podías largarte sin más, Julián?»,
me dijo, aunque sabía bien que me llamo Eduardo. Usaba ese nombre como una forma de recordarme que en este barrio ni tu identidad te pertenece. Detrás de él uno de sus hombres sacó un bate. Intenté soltarme, pero fue inútil. El primer golpe me dio en las costillas con un ruido seco que me dejó sin aliento. Caí al suelo y sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Me patearon. Me golpearon hasta que mi cuerpo ya no respondía. Esto es para que aprendas. Fue lo último que escuché antes de perder el conocimiento. Me dejaron tirado en ese callejón como si fuera basura. Cuando desperté estaba solo, lleno de moretones, con el rostro hinchado y el cuerpo hecho pedazos. Logré arrastrarme hasta la calle. Nadie dijo nada. Nadie me ayudó. Nadie quería meterse. Con el tiempo me recuperé, al menos físicamente. Pero cada vez que camino por alguna calle y escucho pasos detrás de mí, mi corazón se acelera. Cada vez que suena el teléfono sin identificador, mi mente salta a lo peor. Sigo respirando, pero no sé si eso significa estar vivo, o solo seguir esperando a que ellos vuelvan, porque en Tepito aprendí que la lealtad se compra con sangre, y que el silencio es la única moneda que garantiza vivir un día más. Luego de que cerraran el taller en el que trabajaba, ubicado en las inmediaciones de la colonia Morelos, me quedé sin ingresos y con pocas opciones. Cuando no tienes empleo, cualquier oferta puede parecer una tabla de salvación, y así fue como terminé aceptando la propuesta del zurdo, un viejo conocido del barrio que solía frecuentar el lugar donde solía chambear. Hay trabajo en un taller discreto, me dijo, nada del otro mundo. Desarmas coches, haces lo que ya sabes hacer, y ganas bien. La oferta sonaba demasiado buena como para rechazarla, el doble de lo que ganaba antes. Así que esa misma tarde lo acompañé. El lugar estaba oculto dentro de una bodega maltratada, rodeada de callejones estrechos y cubiertos de grafitis. No había rótulos ni anuncios que dieran indicios de actividad alguna. Apenas crucé la puerta, un olor penetrante a grasa quemada y fierro viejo me dio la bienvenida. Dentro, todo era caos organizado. Piezas apiladas, coches medio desarmados, herramientas regadas, y varios hombres trabajando en silencio. Presidiendo el lugar estaba un tipo corpulento al que todos llamaban el Padrino. Tenía una mirada que no transmitía nada, como si te atravesara sin verte. ¿Este es el nuevo?, preguntó con una voz rasposa mientras me observaba de arriba a abajo. El zurdo solo asintió. Me pasaron unas herramientas y me pusieron a trabajar de inmediato en un coche que aún tenía el aroma de agencia. Allí nadie hablaba más de lo necesario. Los demás mecánicos apenas me miraban, como si quisieran saber si era confiable o no. Con el paso de los días empecé a entender el funcionamiento del sitio. Se trataba de un deshuesadero de autos robados. Las piezas eran clasificadas, empacadas y enviadas en cajas selladas a destinos que preferíamos no preguntar. De vez en cuando llegaban camionetas llenas, custodiadas por hombres armados con aspecto de sicarios. Yo me limitaba a hacer mi trabajo, fingiendo no ver ni entender nada más. Aún así, había algo en ese sitio que no terminaba de cuadrarme. Una especie de tensión constante, de vigilancia oculta. El Padrino siempre estaba presente. No hacía mucho, solo observaba, pero su presencia imponía como si estuviera esperando que alguien cometiera un error. Un día, mientras trabajaba bajo el capó de un motor, escuché un sonido seco como un grito sofocado proveniente del fondo de la bodega. Alcé la vista buscando a alguien que también lo hubiera oído. Uno de los compañeros me miró y negó con la cabeza. Se acercó y en voz baja me dijo, «Aquí no se pregunta, no se escucha y no se ve». Pasaron los días, todo siguió su curso, hasta que un muchacho llamado Carlos, uno de los más jóvenes del grupo, cometió un descuido. Instaló mal una pieza, y una de las camionetas destinadas al transporte de mercancía quedó inutilizada. El Padrino no dijo ni una sola palabra en ese momento. Sin embargo, esa misma noche, Carlos no apareció para su turno, y al día siguiente, su puesto seguía vacío. Nadie lo mencionó. Fue ahí cuando comprendí con claridad dónde me había metido. Ese sitio no era un simple negocio turbio, era una trampa, un lugar del que entrar era fácil, pero salir, no tanto. Empecé a pensar en cómo huir. Sabía que no podía simplemente decir que renunciaba. Desde el principio el zurdo me lo había advertido. Aquí entras, pero salir es otro boleto. Una noche de jueves fingí estar enfermo y me ausenté del turno nocturno.
Necesitaba tiempo para pensar, para planear con cuidado. Al día siguiente fui al mercado de La Lagunilla y compré un celular barato. Tenía la sospecha de que mi teléfono habitual estaba vigilado. Esa misma noche, ya con todo calculado, me quedé unos minutos después de que los demás se fueran. Llevaba una mochila con lo mínimo necesario. Mi plan era escabullirme por un viejo túnel que había descubierto semanas antes, una vía olvidada que conectaba la bodega con una nave industrial en ruinas. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Me deslicé hacia la entrada del túnel con sigilo. Justo cuando estaba por alcanzar la salida, escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, pero era demasiado tarde. La silueta imponente del padrino apareció entre las sombras del túnel, flanqueado por dos sujetos que no había visto antes. Uno sostenía una lámpara, el otro, algo que parecía una vara de metal envuelta en cinta. La luz me cegó por un instante. ¿A dónde crees que vas, Martín?, preguntó el padrino, con esa voz profunda que parecía hecha de grava y amenaza. Balbuceé algo. Intenté inventar una excusa. Que mi madre estaba enferma, que necesitaba salir por la noche, que volvería sin problemas. Pero no estaban ahí para escuchar historias. Su mirada ya tenía una sentencia escrita, una que no necesitaba palabras. El golpe llegó de repente, seco, detrás de mi cabeza. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Todo se volvió borroso y luego negro. Cuando recobré la conciencia, el olor a aceite rancio me golpeó otra vez. Estaba de nuevo en la bodega, amarrado a una silla con cinta gruesa. Frente a mí, el padrino fumaba con calma, observándome como si fuera una pieza mal ensamblada. «Aquí nadie se va sin permiso», dijo, sin levantar la voz. «Y tú, Martín, cometiste un error muy grave». Aplastó la colilla de su cigarro contra la superficie metálica de la mesa, haciendo un sonido sordo, como un último aviso. No gritó, no hizo alarde, no hizo falta. Todo se desvaneció otra vez, esta vez para siempre. Nunca más se volvió a saber de mí, ni en Tepito ni en los alrededores. Solo rumores, susurros en las calles de la colonia, en las esquinas del mercado, entre los puestos donde los celulares cambian de manos como caramelos. Algunos dicen que el taller sigue operando, que el padrino no se ha movido un centímetro de su trono oxidado, vigilando que nadie más intente lo que yo hice. Porque en Tepito, cuando las sombras te engullen, no dejan rastros, solo secretos, enterrados entre fierros viejos, motores desarmados y silencios que gritan más de lo que se dice. Soy repartidor de comida en Tepito. Uno de esos que se mueven entre laberintos de puestos y calles estrechas, sobre una moto vieja que apenas se mantiene en pie. El sueldo no es gran cosa, pero en este lugar nadie se da el lujo de rechazar trabajo. Aquí todo sigue funcionando, incluso cuando cae la noche. Aquella noche parecía no tener nada de especial. El barrio vibraba como siempre. Los comerciantes levantando sus puestos, los aromas de tacos y carnitas flotando en el aire, y las cumbias rebotando contra los muros de las vecindades. Justo había entregado un pedido en la calle Matamoros cuando noté algo fuera de lugar. Una camioneta negra con vidrios oscuros avanzaba lentamente entre los callejones medio vacíos. Al principio pensé que era algún cliente extraviado, pero el hecho de que no llevara luces encendidas me inquietó. Volví al local donde suelo esperar los pedidos, y noté que no era el único que estaba nervioso. Otros repartidores, como Mario, también habían notado la camioneta. Él me dijo que varios vecinos la habían visto rondando desde temprano. Algunos pensaban que podía ser una banda de ladrones, pero había quien susurraba que era algo más turbio, algo relacionado con venganzas o levantones, de los que nadie quiere hablar. Dicen que ayer se llevaron a uno de la calle Aztecas. Me soltó Mario en voz baja. No quedó ni rastro. Intenté sacarme la idea de la cabeza, pero era difícil ignorar la inquietud que me crecía por dentro. Eran casi las 10 cuando me asignaron un pedido rumbo a Peralvillo, justo donde el barrio se vuelve aún más tenso. Mientras esperaba a que el cliente bajara, vi algo que me congeló por dentro. La misma camioneta negra se detuvo frente a un puesto donde vendían artículos electrónicos. 3 tipos con pasamontañas bajaron en un segundo y rodearon a don Nacho, un señor mayor que llevaba años vendiendo ahí y que siempre me saludaba con amabilidad. «¡Ey, suéltenme!», gritó, pero no le hicieron caso. Lo sujetaron como si fuera un costal y lo empujaron adentro del vehículo. Todo fue tan rápido que apenas pude reaccionar. Me quedé quieto,
paralizado por el miedo, viendo cómo la camioneta se esfumaba entre las sombras. Nadie más parecía haber visto lo que yo vi. Me quedé un rato en esa esquina, sintiendo cómo el corazón se me quería salir por la boca. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Decírselo a alguien? Pero aquí en Tepito, acudir a la policía es como gritarle al vacío, y hablar de más puede significar que acabes igual o peor. Esa noche no pude pegar los ojos. La escena de don Nacho siendo llevado como si nada me taladraba la cabeza. A la mañana siguiente fui a su puesto, pero estaba igual que siempre, como si no hubiera pasado nada. Pregunté entre los vecinos, pero nadie decía saber nada, o simplemente hacían como que no entendían. Fue entonces cuando Mario se me acercó, pálido y con cara de susto. Me apartó de los demás y me dijo casi sin mover los labios: «Mira, compa, lo que viste, mejor bórralo. Esa camioneta es de gente que no perdona. Si saben que estuviste ahí, no vas a durar mucho». Pasaron los días, pero el sentimiento de estar vigilado no se fue. Cada vez que salía a trabajar, tenía la sensación de que alguien me seguía con la mirada. A veces creía ver sombras moverse entre los callejones. Incluso llegué a pensar que esa misma camioneta negra pasó varias veces frente a donde vivo. Una noche, después de un turno largo, entraba al callejón que lleva a mi vecindad. Apagué la moto, pero entonces escuché pasos detrás de mí. Al girarme rápidamente, no vi a nadie. Solo la oscuridad del callejón, rota por alguna luz parpadeante de un poste lejano. El silencio era denso, opresivo. Caminé con pasos apresurados hasta mi cuarto, subí las escaleras sin mirar atrás y cerré la puerta con doble seguro. Pero algo me detuvo antes de apagar la luz. A través de la ventana, ahí estaba. Bajo el débil resplandor de la lámpara del poste, estacionada como si me esperara, la camioneta negra. No se movía, no hacía ruido, pero su presencia bastaba para helarme la sangre. Esa noche no dormí. Cada crujido, cada sombra, cada sonido me mantenía despierto. Y por la mañana, al abrir la puerta para salir, encontré un sobre deslizado por debajo. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro, una foto. Era yo, entregando comida frente a una fonda, y al fondo la maldita camioneta. En el reverso, escrito con tinta roja: «Sabemos quién eres. No te metas». Sentí que el estómago se me caía. No era solo una advertencia, era una sentencia. Sabían quién era, dónde vivía, qué hacía, y lo peor, me estaban siguiendo. Intenté hablar con algunos vecinos, buscar apoyo, pero todos evitaban el tema. Miradas esquivas, puertas cerradas, silencios incómodos. Nadie quería involucrarse. Esa misma noche, al volver por la calle Héroes de Granaditas, vi los faros detrás de mí. Era la misma camioneta. Aceleré la moto con todo lo que daba, cruzando entre puestos y calles estrechas. Los neumáticos chillaban al doblar cada esquina. El corazón me retumbaba en los oídos. Doblé hacia un callejón oscuro, apagué el motor y las luces, y me escondí tras unos botes de basura. La camioneta se detuvo justo en la entrada. Se abrieron las puertas. Escuché pasos pesados sobre el pavimento. Alguien se acercaba, tan cerca que sentí su respiración mezclada con el humo del cigarro. «No está aquí», dijo una voz ronca, y se fueron. Pero yo sabía que eso no era un final. Era solo una pausa, un recordatorio de que estaban allí, de que me habían marcado. Esa misma madrugada, empacando lo poco que tenía, dejé el barrio sin mirar atrás. Ni siquiera me despedí. Me fui a una colonia pequeña del Estado de México, un lugar tranquilo donde nadie me conoce. Aquí no hay puestos abarrotados ni callejones que terminan en sombras, pero tampoco hay paz, porque el miedo se vino conmigo. Cada vez que escucho una moto pasar, me sobresalto. Cada camioneta negra que veo me pone a temblar. Cada sombra al borde del camino me recuerda que, en Tepito, hay secretos que se cobran caros, y que a veces ver lo que no debiste ver significa desaparecer antes de que te desaparezcan a ti. Durante años, Tepito había sido más que un simple barrio en mis investigaciones. Se convirtió en una verdadera obsesión. Como periodista independiente, siempre me atrajo aquello que se mantenía fuera del foco, los lugares donde las reglas eran otras y las verdades se escondían en rincones oscuros. Había escuchado infinidad de historias sobre su mercado, sobre los códigos no escritos que regían la vida allí,
y sobre ciertas operaciones que ocurrían a plena luz del día sin que nadie se atreviera a hablar. Pero lo que finalmente me empujó a meterme de lleno fue un rumor reciente que recorría los callejones como un susurro envenenado. Un hombre apodado el Tiburón no solo dominaba el flujo de mercancía ilegal, sino también el tráfico de personas. Sabía perfectamente que no era una zona donde un forastero pudiera andar preguntando demasiado, pero el deseo de revelar algo tan oscuro me empujó a seguir adelante, ignorando todas las advertencias. Me preparé con lo mínimo: una cámara oculta bien camuflada, una grabadora de audio y una coartada sencilla. Me hice pasar por cliente interesado en productos especiales, esos que no se muestran a cualquiera. Durante los primeros días todo fue más o menos como esperaba: camisas de marca falsa, celulares usados, perfumes pirata, un paraíso de lo ilícito. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba entre los pasillos del mercado, más empezaban a destacarse ciertos patrones. Había puestos que no atendían a cualquier persona. Solo entraban tipos de semblante duro que hablaban en voz baja y se movían con rapidez, como si cada segundo contara. Algunos dejaban sobres, otros recibían pequeños paquetes, pero siempre con la misma discreción helada. Fue en uno de esos puestos donde oí por primera vez el apodo que cambiaría todo: el Tiburón. El vendedor, al ver que insistía por conseguir mercancía fuera de lo común, soltó la frase: si buscas algo de verdad, vas a tener que hablar con el Tiburón. Me llevó varias semanas actuar con la paciencia suficiente para no levantar sospechas. Compraba cosas de manera regular, siempre artículos que no llamaran la atención. Poco a poco, mi rostro se volvió familiar. Finalmente, uno de los hombres me pasó un número de contacto y una dirección. El lugar: un callejón olvidado en la calle Jesús Carranza. Fui esa misma noche. Me recibió un tipo fornido que me inspeccionó de pies a cabeza. Sin decir una palabra, abrió una pesada puerta de metal que conducía a una especie de bodega industrial. El interior era un caos bien controlado. Hombres embalaban paquetes, otros revisaban listas, y varios más anotaban en cuadernos como si llevaran cuentas muy precisas. Pero lo que más me impactó fue la figura que dirigía todo desde el centro. Un hombre alto, con el cabello gris y una voz firme que se imponía sin necesidad de gritar. Era él, el Tiburón. ¿Y tú quién eres?, me preguntó con mirada afilada. Solo un cliente buscando mercancía de verdad, respondí tratando de no titubear. Para mi sorpresa, la actuación funcionó. Durante las semanas siguientes pude volver varias veces. Siempre vigilado, claro, pero con acceso a las zonas donde se movía la mercancía pesada. Fue así como noté ciertas habitaciones cerradas con candados, puertas reforzadas que nadie abría durante el día. Hasta que una noche, mientras descargaban un tráiler, escuché lo que no quería creer: voces ahogadas, sollozos apagados, gritos casi imperceptibles. No eran solo cajas lo que se almacenaba ahí. Mi prioridad cambió. Necesitaba evidencia, algo que no pudiera ser negado. Planeé todo con cuidado. Una noche, usando una ganzúa que había conseguido días antes, me acerqué a una de las puertas cerradas cuando nadie miraba. Logré forzar el candado sin hacer ruido. Dentro, la imagen me heló la sangre. 5 personas, todas jóvenes, con miradas vacías y rostros llenos de miedo. Una de ellas, una mujer de cabello desordenado, se acercó a mí y me susurró con una voz temblorosa: por favor, ayúdanos. Grabé todo con la cámara escondida. Era la prueba que necesitaba. Pero justo cuando me giré para salir, sentí un golpe brutal en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando recuperé el sentido, lo primero que noté fue el ardor en mi sien. Mi cabeza latía como si fuera a estallar, y al intentar moverme me di cuenta de que estaba atado a una silla, las muñecas adormecidas por las cuerdas. Me encontraba en el mismo almacén, pero esta vez en el centro, iluminado por una única lámpara colgante que oscilaba levemente. Frente a mí, el Tiburón sostenía mi cámara oculta en una mano y en la otra un cigarro medio consumido. Estaba revisando las grabaciones con expresión inexpresiva, fría, como si analizara un informe cualquiera. Siempre supe que algo no cuadraba contigo, dijo sin levantar mucho la voz. Pero no imaginé que fueras tan imbécil. Me acerqué a hablar, pero uno de sus hombres se adelantó y me asestó un puñetazo en el estómago que me robó el aire. El Tiburón no se inmutó. ¿Quién más sabe lo que hiciste?, preguntó sin perder el tono tranquilo.
Nadie. Vine solo. Respondí con dificultad, escupiendo sangre. Hubo un silencio incómodo, denso, como si todos estuvieran midiendo el peso de mis palabras. Me miraban, buscando señales de mentira en mi cara. Sabía que si no me creían, no saldría vivo de ahí. Finalmente, el tiburón lanzó la cámara a un costado y se agachó frente a mí. Me sostuvo la mirada unos segundos que se sintieron eternos. Si estás mintiendo, te vamos a encontrar. Y si alguien viene a buscarte, el castigo que les espera será peor que el tuyo. No sé cómo lo logré, pero terminaron creyéndome. Me desataron, me arrastraron hasta la puerta y me soltaron con una sola frase. Tienes hasta mañana para desaparecer de esta ciudad. Si vuelves a pisar estas calles, será tu último día. Corrí como pude, sin mirar atrás. Aún aturdido, salí por los callejones como alma que lleva el diablo, con el corazón desbocado y la mente en llamas. No volví a casa. Ni siquiera pasé por mi departamento. Esa misma noche tomé lo poco que tenía conmigo y subí al primer autobús rumbo al norte, sin plan, sin destino, solo con la urgencia de huir. Pero aunque logré escapar físicamente, la paranoia se volvió parte de mí. Cada paso que escucho detrás de mí, cada rostro que veo entre sombras me recuerda lo cerca que estuve de no contarlo. No he vuelto a Tepito. No pienso hacerlo. Pero sé que el tiburón sigue ahí y que él tampoco me ha olvidado. En este país hay secretos que no se pueden revelar sin pagar un precio. Porque algunos silencios no son cobardía, son supervivencia. Me llamo Ernesto y todavía me despierto sudando frío sabiendo que hay cosas que grabé que nunca verán la luz. Me llamo Samuel, tengo 22 años y trabajo como repartidor. Mi moto, una vieja itálica que todavía estoy pagando en abonos, es mi única aliada para moverme por la Ciudad de México mientras dejo paquetes de un lado a otro. Cada jornada es una pelea constante por conseguir lo justo para pagar el cuarto donde vivo en la colonia Guerrero. Aquella mañana, el encargado de la mensajería me asignó una entrega fuera de lo común. Un paquete pequeño, envuelto en papel craft, con una dirección dentro de Tepito. No era la primera vez que me tocaba ir para allá, pero esta vez había algo distinto. Una nota pegada al paquete decía en letras claras y secas: «Lleva esto con discreción, no hagas preguntas». Eso me encendió una alarma, pero el trabajo es el trabajo. Cuando llegué al sitio indicado, me encontré con una vecindad oscura y apretada, de esas que parecen haber quedado atrapadas en el tiempo. Apenas crucé el portón viejo y oxidado, sentí como todo el ruido del barrio desaparecía. Las risas de los niños, los radios a todo volumen, silencio. En el centro del patio, varios hombres estaban sentados en sillas de plástico, todos con gorras bajadas y lentes oscuros. Había tensión en el aire. A un lado de una mesa, una pistola descansaba como si fuera cualquier objeto más. Me acerqué al primero que tuve de frente y con voz apenas firme pregunté: «Estoy buscando a alguien que le dicen el Callado». El tipo no me respondió, solo levantó el mentón señalando una puerta al fondo. Caminé entre ellos sintiéndome como una presa en medio de una manada de depredadores. Toqué la puerta que me señalaron. Me abrió un hombre alto, de complexión fuerte, con un cuchillo colgado del cinturón. «¿Traes el encargo?», dijo sin rodeos. «Sí, aquí lo tienes», contesté, entregándole el paquete con las manos sudadas. Sin decir más, me cerró la puerta en la cara. Respiré profundo. Creí que todo había terminado. Pero justo cuando me giraba para irme, escuché gritos desde adentro. La puerta se abrió de golpe. Un tipo salió corriendo y lo siguiente que vi me dejó congelado. El Callado estaba tirado en el suelo, con un hilo de sangre saliéndole de la cabeza. De inmediato, los hombres del patio se levantaron. Sus ojos se clavaron en mí como cuchillas. «¿Qué hiciste, cabrón?», gritó uno mientras sacaba una pistola. «No hice nada, solo entregué el paquete, lo juro», dije casi sin aire. Uno me empujó contra la pared, otro me registró la mochila y el celular. «No hay nada extraño, jefe», dijo el que revisaba. «Entonces, ¿cómo supieron que el Callado tenía algo valioso?», murmuró otro, más para sí mismo. Me arrastraron hasta uno de los cuartos vacíos y me encerraron ahí. La única luz entraba por una ventana rota y polvorienta. Desde fuera escuchaba pasos, voces, movimientos. Me sentía como una presa acorralada, sin salida. Pasaron las horas. Yo ya no sabía si era más fuerte el miedo o la rabia.
Pensaba en mi mamá, en todo lo que le debía, en lo que podría pasarle si yo desaparecía. Me preguntaba quién había matado al Callado y por qué yo estaba cargando con las consecuencias. Las horas se me hicieron eternas. El encierro, la incertidumbre, los murmullos que se colaban desde el otro lado de la puerta, todo era una tortura. Me temblaban las piernas, pero no sabía si era por el miedo o por la rabia contenida. En algún punto de la noche, mientras el bullicio de la vecindad se apagaba, me convencí de que no podía quedarme ahí esperando mi destino. La ventana rota era mi única salida. Me subí con cuidado, sintiendo cómo el vidrio astillado crujía bajo mis manos. Al asomarme, vi que daba al techo de una bodega pegada al edificio. Me impulsé con cuidado y caí sobre el lámina con un golpe seco, rezando para que nadie me oyera. El aire estaba frío y el silencio era tan profundo que cada paso que daba por los techos parecía un trueno. Avancé agachado, entre sombras, con el corazón martillándome las costillas. Abajo escuchaba pasos apresurados, órdenes susurradas, puertas golpeándose. Me estaban buscando. Cada segundo era una cuenta regresiva. Pero seguí, esquivando cables, saltando pequeñas bardas hasta que finalmente vi la calle. No lo pensé. Bajé como pude por una estructura metálica oxidada y me escondí tras unos puestos cerrados del mercado. Cuando el momento fue el adecuado, corrí hasta donde había dejado mi moto, unas calles más abajo. Subí de un salto, encendí el motor con manos temblorosas y salí volando de ahí, sin mirar atrás. Esa noche no me atreví a regresar a mi cuarto en La Guerrero. En vez de eso, me metí al primer motel barato que encontré en la periferia. Cerré la puerta con seguro, me aseguré de que nadie me hubiera seguido, y me tiré sobre la cama. Pero dormir fue imposible. Cerraba los ojos y veía el rostro del Callado, muerto. Escuchaba los gritos, sentía las manos que me arrastraban, los cuchillos cerca de mi cuello. No era solo miedo, era la sensación de que algo más había quedado pendiente. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, recogí mis cosas y me largué. Cambié de número, evité redes sociales, dejé el trabajo de repartidor. Pero algo me seguía. Una camioneta negra, estacionada a lo lejos, la vi 2 veces esa misma semana. No sé si me estaban vigilando o si era mi cabeza jugando con mis nervios, pero lo cierto es que ya no podía vivir igual. La ciudad es enorme, sí, pero en barrios como Tepito, los secretos valen más que el dinero. Y entregar el paquete equivocado puede ser como firmar tu sentencia. Me di cuenta de que a veces lo que llevas bajo el brazo no es solo una entrega, sino una bomba envuelta en papel. A mí me tocó vivirlo, y desde ese día ya no soy el mismo. Por cierto, me llamo Diego. Samuel ya no existe. Y desde entonces siempre duermo con un ojo abierto. Ser taxista en la Ciudad de México, especialmente de noche, es jugarse la vida. Pero también es cuando mejor se gana. Las madrugadas están llenas de borrachos, parejas discretas, empleados que salen tarde. Todos necesitan quien los lleve. Tepito es un sitio complicado, pero ya me lo conozco de memoria. Me muevo rápido, esquivo líos y jamás me meto en lo que no me importa. Eran como las 10 cuando me encontraba en el cruce de Eje 1 con Aztecas, esperando algún cliente. Apenas había prendido un cigarro cuando se me acercó un hombre alto, con gorra y chamarra de mezclilla. Se asomó por la ventana. ¿Estás libre?, preguntó con voz firme. Sí, súbase, le dije. Pero en lugar de subirse atrás, abrió la puerta del copiloto y se acomodó ahí, sin pedir permiso. Antes de que pudiera decirle algo, abrió también la puerta trasera y subieron otros 2 sujetos. Uno traía una mochila voluminosa. El otro, lo noté enseguida, escondía una pistola bajo la sudadera. Conduce, no digas nada, solo haz lo que te digamos, ordenó el del arma mirándome directo. Mi corazón se aceleró, pero asentí. Arranqué sin decir palabra. Las calles de Tepito, que normalmente tienen vida incluso a esas horas, parecían extrañamente calladas. Me indicaron girar hacia Matamoros y detenerme frente a una vecindad vieja. Uno de ellos me dijo: «No apagues el carro, quédate aquí». El de la mochila bajó y se perdió tras una puerta de lámina oxidada. Pasaron minutos que se me hicieron eternos. A través del retrovisor, el tipo armado no dejaba de vigilarme. Trataba de aparentar tranquilidad, pero me sudaban las manos. Finalmente, volvieron. La mochila ahora parecía mucho más pesada. Sin decir nada, se acomodaron otra vez en el taxi. Me dieron otra dirección.
La segunda parada fue en un callejón casi sin luz. Allí los esperaban dos hombres encapuchados. Hicieron un intercambio rápido. Entregaron la mochila y recibieron un paquete envuelto en cinta negra. Yo solo observaba todo por los espejos, sin atreverme a mover un músculo de más. El silencio era espeso. Solo se oía el motor y las instrucciones secas que me daban. Sigue derecho, gira aquí, al semáforo no frenes mucho. A cada indicación, las calles se volvían más estrechas, más oscuras, más hostiles. La gente que nos cruzábamos nos miraba de reojo. En Tepito todos saben cuándo no hay que meterse. Cerca de la medianoche, nos detuvimos frente a un local abandonado. Uno de ellos bajó, ya sin la mochila, y volvió al poco rato acompañado de otro tipo. Un chavo joven amordazado con las manos atadas. Lo subieron a empujones como si fuera una bolsa de basura. Yo estaba al borde de un ataque de nervios. Sentía el vómito en la garganta. «Tranquilo, flaco, si haces bien tu parte no va a pasarte nada», me dijo el que tenía el arma. Su tono, supuestamente calmado, solo hizo que el miedo me invadiera aún más. Seguí conduciendo con las manos temblorosas, intentando mantenerme sereno mientras en la parte trasera del carro, el joven amordazado apenas podía moverse. Nadie decía nada. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Cada luz roja que se acercaba la pasaba sin detenerme demasiado, tal como me ordenaban. Cada curva que daba me parecía una emboscada esperando activarse. Llegamos a la última parada. Un taller mecánico, en una calle desierta que parecía olvidada por la ciudad. Me ordenaron detenerme justo frente al portón, que tenía un letrero oxidado colgando a medias. Uno de los sujetos se bajó, abrió el portón a empujones y luego regresó para sacar al joven. No fue amable. Lo jaló del brazo y lo arrastró como si fuera mercancía. Los otros dos lo ayudaron a meterlo al taller. Yo me quedé ahí con el corazón en la garganta. No podía más. El sudor me corría por la espalda y las piernas me temblaban. Reuniendo un poco de valor, pregunté con voz entrecortada. ¿Y yo qué hago ahora? El que llevaba la pistola, el mismo que me había vigilado todo el trayecto, me miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no tuviera alma. Después de unos segundos que se sintieron eternos, soltó una sonrisa que no tenía nada de amable. Más bien parecía disfrutar de mi pánico. «Depende de ti, compa», dijo, y sacó un fajo de billetes que me extendió por la ventanilla. «Toma esto y recuerda, esta noche no viste nada. Solo levantaste a unos pasajeros. Si alguien pregunta, tú no sabes nada, ¿entendido?» Asentí sin decir palabra. Estaba tan paralizado que apenas pude extender la mano para tomar el dinero. Antes de bajarse por completo, el tipo se acercó a mi oído y susurró algo que me congeló la sangre. «No se te ocurra hablar. Sabemos dónde vives». Después cerró la puerta con calma. El portón del taller se cerró detrás de ellos. Y el silencio volvió a tragarse la calle. No esperé. Pisé el acelerador y me largué de ahí como si el infierno me persiguiera. Cada esquina, cada retrovisor, cada sombra me parecía una trampa. Sentía que en cualquier momento alguien me iba a detener, que otra pistola me apuntaría a la cabeza. No me detuve hasta estar lo suficientemente lejos, en una gasolinera en otra alcaldía. Bajé del coche como pude, encendí otro cigarro con las manos temblorosas y simplemente me quedé ahí, sin saber si llorar o vomitar. Esa noche no regresé a casa. Dormí en el taxi lejos, como si el simple hecho de alejarme pudiera borrar lo que había vivido. Pero no fue así. Unos días después recibí una llamada. Número desconocido. Contesté. Nadie habló. Solo se oía una respiración lenta, pesada, profunda, hasta que colgaron. Desde entonces, cada vez que trabajo de noche, siento que hay alguien más en la calle. Un coche detenido con las luces apagadas. Un reflejo extraño en un espejo. Un celular brillando desde una banqueta. Sé que me están vigilando. Tepito es un lugar que no olvida. Y yo soy un secreto viviente que ellos no pueden darse el lujo de dejar libre del todo. Aprendí que hay noches en las que el costo de un viaje no se paga con dinero, sino con el peso eterno de saber demasiado. Jamás imaginé que terminaría aceptando un trabajo como vigilante nocturno en un taller de autos en pleno Tepito. Pero cuando la vida aprieta y las cuentas no esperan, a veces uno toma lo que hay. La renta debía pagarse, y sinceramente, viniendo de Iztapalapa pensé que podría aguantar lo que fuera.
El lugar era modesto, pero contaba con buenas herramientas y bastante movimiento durante el día. Entraban y salían vehículos a toda hora, la mayoría con fallas menores que arreglaban de volada. Pero al llegar la noche todo quedaba en absoluto silencio. Mi responsabilidad era sencilla: cuidar el sitio, asegurar que no entrara nadie y monitorear las cámaras de seguridad desde una pequeña caseta. Desde la primera noche sentí algo raro, como si me observaran. El dueño, un tipo de semblante impenetrable al que todos conocían como el Gordo, fue directo conmigo. No hagas preguntas, no te metas donde no te llaman. Aquí se paga bien, pero se exige respeto. Yo no dije nada. El dinero me urgía y mientras me depositaran puntual, pensaba aguantar lo que fuera. Lo que sí me extrañó fue la cantidad de cámaras instaladas. No solo vigilaban las entradas y los espacios comunes del taller, sino también una vieja bodega al fondo, la cual siempre permanecía cerrada con candado. A las pocas noches, empecé a revisar el registro de los autos. Noté algo extraño. Varios tenían anotada la fecha de entrada, pero ninguna salida, y algunos incluso tenían los nombres tachados. Al día siguiente intenté comentarlo con uno de los mecánicos, pero su reacción fue seca y tajante. No te metas en lo que no entiendes, compa. Desde entonces comencé a observar con más atención. Una noche, cuando el frío calaba hasta los huesos y todo parecía en calma, vi una camioneta negra detenerse frente al taller. 2 hombres bajaron cargando a otro sujeto que apenas podía mantenerse en pie. Las cámaras lo captaron todo. El tipo iba empapado de sangre. Lo arrastraron directo a la bodega trasera y la cerraron de golpe. Aunque traté de hacerme el desentendido, algo dentro de mí no me dejó tranquilo. En cuanto se fueron, revisé las grabaciones. La cara del hombre era visible, y su expresión transmitía puro terror. Pensé en denunciarlo, pero ¿a quién? ¿Y si ellos también me vigilaban? Fue entonces cuando descubrí algo aún más perturbador. Había cámaras conectadas a un sistema oculto. Siguiendo los cables encontré un pequeño aparato que enviaba las imágenes a otro destino. ¿Quién más estaba viendo lo que ocurría ahí? La siguiente vez que hablé con el Gordo, su mirada fue helada. Solo dijo: haz lo tuyo, no busques problemas. A partir de ahí todo cambió. Esa misma noche, al terminar el turno, volví a casa con la firme intención de no regresar jamás. Pero algo me puso en alerta desde que llegué. La puerta de mi departamento estaba entreabierta. Yo siempre la cerraba con seguro. Entré con cuidado, con el corazón a 1000. Todo parecía en orden, salvo por un sobre que alguien había dejado encima de la mesa. Dentro había una sola cosa: una fotografía mía, sentado en la caseta del taller, con una frase escrita a mano en el reverso: aquí no se renuncia. El miedo me invadió. No sabía quién me había seguido, ni cuándo tomaron esa foto, pero entendí el mensaje. No tenía escapatoria. Así que esa noche, a pesar del terror, volví al taller. Mientras trataba de mantener la compostura, noté que una de las cámaras se movió por sí sola y se detuvo apuntándome directamente. Sentí un escalofrío, como si alguien en algún lugar estuviera observándome en ese preciso instante. Decidí que si algo me pasaba, al menos iba a saber la verdad. Me levanté y recorrí el taller en silencio, como siempre, pero esta vez me dirigí directo a la bodega. Llevaba en el bolsillo una llave que había tomado del escritorio del Gordo unos días antes. Sabía que abría ese candado. Me temblaban las manos mientras lo introducía. El sonido del candado al destrabarse resonó en mi cabeza como una alarma. Al abrir la puerta me encontré con un cuartito de concreto, sin ventanas, con una sola silla metálica en el centro. El aire era denso, y en el suelo varias manchas oscuras. No era grasa ni aceite, era sangre seca, mucha. Me quedé paralizado. Antes de poder dar un paso más, escuché algo detrás de mí. Me giré de golpe. Ahí estaba el Gordo, acompañado de 2 sujetos que no había visto antes. Su cara no mostraba enojo ni sorpresa, solo esa calma escalofriante. Te lo advertí, cabrón, aquí no se pregunta, y mucho menos se investiga. Intenté hablar, justificarme, decir que no había visto nada, que no sabía nada, pero no me dieron oportunidad. Uno de los hombres me golpeó en la cabeza con algo duro. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba atado a una silla. No en la caseta. No en mi casa. Estaba en el mismo cuarto que había abierto minutos antes, solo que ahora yo era el que estaba en el centro.
Podía oír el zumbido de motores a lo lejos como si aún siguiera funcionando el taller. Pero todo lo que podía ver era una pequeña luz roja parpadeando en la esquina del techo. Una cámara. Alguien me estaba mirando. Alguien estaba disfrutando esto, y no había nadie a quien pudiera pedir ayuda. En Tepito los secretos no solo se esconden, se protegen con sangre. Y cuando sabes demasiado, te conviertes en parte de ese secreto. Mi rutina era simple. Cada mañana llegaba al centro de reparto en Vallejo, cargaba la unidad y comenzaba a recorrer la ciudad. Las calles de la Ciudad de México tienen su propia lógica, pero Tepito es otro nivel. Es un lugar donde no puedes permitirte ni errores ni preguntas. Ahí aprendí a moverme con discreción, a no mirar de más, a no hablar de menos. Todo marchaba bien hasta que un día, entre los paquetes normales, apareció uno que me hizo detenerme. Era pequeño, envuelto con una precisión enfermiza, y tenía un peso que no correspondía con su tamaño. Cuando lo levanté, noté que su contenido parecía suelto, pero pesado. No era un envío común. Aún así, lo llevé como cualquier otro. El destinatario era un hombre ancho de hombros con una mirada dura y penetrante. No dijo una palabra, solo firmó y desapareció con el paquete. Después de eso comenzaron a llegar más paquetes del mismo tipo. Siempre eran entregas a lugares discretos, talleres cerrados, bodegas con candados gruesos, departamentos sin vista al exterior. Nadie preguntaba nada. Todos parecían saber que yo llegaría, como si todo estuviera coreografiado al segundo. Una tarde, mientras revisaba los paquetes en el almacén, noté uno distinto. No tenía sello de la empresa ni remitente legible. Algo me hizo detenerme. Cuando me quedé solo, lo abrí con cuidado. Usé mi navaja para no dañar la envoltura. Dentro encontré piezas metálicas. Algunas las reconocí como parte de un arma, otras ni siquiera supe qué eran. Un sudor frío me recorrió la espalda. Lo cerré de inmediato. Me dije a mí mismo que lo mejor era hacer la entrega y olvidarlo. Pero ya era tarde. Al par de días, al volver a casa, vi que la puerta de mi departamento estaba entreabierta. Entré en silencio. Sobre la mesa del comedor había un sobre con una nota dentro. Sabemos lo que hiciste. Esto no es un juego. Apenas terminé de leerla, sentí que alguien estaba detrás de mí. 2 tipos me empujaron. Uno llevaba el rostro cubierto, el otro tenía una cicatriz que le cruzaba el cuello de oreja a oreja. Me sentaron de golpe. «Pon atención, cabrón», dijo uno de ellos con voz seca. «Tú vas a seguir haciendo las entregas, pero no vas a volver a abrir ni un solo paquete. No va a haber otra advertencia». Desde ese instante mi vida se volvió una jaula. Las entregas continuaron, pero ahora sentía el peso de cada mirada, cada paso detrás de mí. Seguían mandándome mensajes breves. «Buen trabajo, no lo arruines, nosotros decidimos». Pensé en acudir a la policía, pero en Tepito todos saben que no es tan fácil. Las líneas entre lo legal y lo criminal son tan difusas que un solo error puede ser el último. Así que empecé a observar, a guardar en la memoria direcciones, nombres, caras. Buscaba alguna forma de protegerme, de encontrar pruebas sin que ellos lo notaran. Una noche, luego de entregar uno de los paquetes, me quedé a vigilar. Vi cómo lo descargaban en un taller en apariencia abandonado. Desde un callejón cercano vi que una camioneta negra se estacionaba. Un sujeto hablaba por teléfono mientras otros sacaban cajas del lugar. Saqué el teléfono y tomé una foto, cuidando que nadie me viera. Pocos días después me llegó otro mensaje, pero esta vez con tono diferente. «Te esperamos en el taller esta noche, hay algo especial que tienes que hacer». Sabía que no podía decir que no. Algo me decía que ese encargo cambiaría todo. Esa noche llegué al lugar indicado con el corazón en la garganta. El taller parecía igual de apagado y sucio que las veces anteriores, pero al acercarme noté movimiento dentro. Las luces interiores parpadeaban, como si algo eléctrico estuviera mal, o como si lo hicieran a propósito para inquietarme. Toqué la puerta metálica con los nudillos. No tardaron en abrir. Uno de los hombres, el mismo que me había amenazado días antes, me hizo pasar sin decir palabra. Dentro, el ambiente era sofocante. Un olor metálico, a grasa y pólvora llenaba el aire. Cajas abiertas por todos lados revelaban fusiles, cargadores, cartuchos, piezas largas envueltas en plástico industrial. El suelo estaba cubierto de huellas, y sobre una mesa de trabajo había planos, listas y direcciones escritas a mano. «Esto es lo que vas a entregar hoy»,
dijo uno colocándome un paquete mediano entre las manos. La dirección está en la etiqueta. No hay margen de error. Miré la etiqueta y sentí que me temblaban las rodillas. Una torre residencial en Polanco. No era cualquier envío. Estaban cruzando una línea, metiéndose en territorio que normalmente permanecía fuera de su alcance. No era solo un cambio de zona, era un cambio de juego. Lo supe al instante. Tomé el paquete y salí del taller bajo la mirada de dos hombres que me siguieron a distancia. No necesitaban hablar para que yo entendiera que me estaban vigilando. Pero en lugar de ir directo a Polanco, decidí desviar mi ruta. Tomé una calle secundaria, luego otra. Aceleré. Traté de perderlos en el tránsito de la ciudad, doblando por donde sabía que los autos se amontonaban. Finalmente encontré una vía despejada. Apagué las luces y me escondí en un callejón. Apagué el teléfono, y con manos temblorosas abrí el paquete dentro del vehículo. Lo que vi me dejó sin aliento. Una pistola semiautomática ya armada, con 2 cargadores listos y una dirección secundaria en una hoja doblada al fondo del paquete. Esa entrega no era simple, era una misión. Algo grave iba a pasar, y yo era el último eslabón en esa cadena. No sabía qué hacer. No podía llevarlo a la policía. Si descubren que hablé, mi cadáver aparecería en algún lote baldío de madrugada. Pero tampoco podía entregarlo y ser cómplice de lo que estaba por pasar. Mi vida entera pendía de un hilo. Con el corazón martillándome el pecho, tomé una decisión arriesgada. Me dirigí a una dirección alterna, un contacto lejano, alguien que conocí hace años en un taller, que una vez me dijo que trabajaba en inteligencia. No era exactamente policía, pero tampoco jugaba en el mismo bando que los de Tepito. Lo encontré en una gasolinera del norte de la ciudad. Le entregué el paquete sin dar demasiados detalles, solo lo justo. «Tú no me conoces», le dije. «Y si preguntan, esto nunca pasó». Me fui sin esperar respuesta. Horas después, las noticias explotaron. Operativo en Tepito, decomiso de armas, varios detenidos. No dijeron nombres, pero yo sabía quiénes eran. Vi algunas caras conocidas en las imágenes borrosas que pasaban por la televisión. Supuse que mi entrega había sido la punta del iceberg, pero la calma no llegó. Al día siguiente, al salir de mi edificio, noté algo raro. Una camioneta estacionada en la esquina, distinta a la de siempre, pero con el mismo aire de amenaza. Más tarde, cuando pasé por la tienda de la esquina, el encargado me saludó como siempre, pero con un dejo de incomodidad, como si supiera algo. No hizo falta que dijera más. Me di cuenta de que ellos sabían. Cada paso que daba desde entonces se volvió una danza con la paranoia. Miraba los retrovisores, escuchaba los pasos detrás de mí, evitaba cualquier rutina predecible. Mis noches se llenaron de sobresaltos, de sueños rotos, de llamadas sin voz al otro lado. Sabía que el operativo no había sido el final. Sabía que esa clase de gente no olvida. Y en un lugar como Tepito, lo único que vale más que el silencio es la venganza. Pasaron unas semanas. Todo parecía haberse calmado, pero esa calma no me convencía. En Tepito, cuando no pasa nada, es cuando más debes preocuparte. Seguía haciendo entregas menores, fingiendo normalidad, manteniendo bajo perfil. Pero por dentro el miedo me carcomía. Una noche, al volver a casa, noté que el portón del edificio estaba abierto. Subí con cautela, cada paso más lento que el anterior. La puerta de mi departamento tenía una marca, una línea de tiza blanca apenas perceptible. Al entrar todo estaba en su lugar, excepto un sobre la mesa igual al de la primera vez. Lo abrí. Dentro había una sola hoja. Decía: «Te dimos una advertencia. Te fallaste. No hay segundas oportunidades». No hubo tiempo para más. Sentí un fuerte golpe en la nuca. Caí al suelo. Todo se volvió negro. Desperté horas después, amarrado a una silla en un cuarto sin ventanas. Frente a mí, un hombre con traje gris y rostro inexpresivo fumaba un cigarro. A su lado, el tipo de la cicatriz. «¿Pensaste que podías jugar a dos bandos?», me preguntó sin levantar la voz. «Aquí no se traiciona». Intenté hablar, explicar, pero no me dejaron. Me pusieron frente a una cámara y me obligaron a leer una declaración. Me grabaron diciendo que todo lo que había dicho a las autoridades era mentira, que las entregas eran legales, que nunca vi armas. Me amenazaron con hacerle daño a mi hermana, a quien apenas había mencionado una vez en una conversación casual. Sabían todo. Me soltaron esa misma noche con una advertencia final: «Seguirás trabajando para nosotros».
Pero ahora ya no eres invisible. Desde entonces, sigo conduciendo. Sigo entregando. No tengo otra opción. Vivo con miedo, durmiendo poco, cambiando de número y de ruta constantemente. No tengo a quién acudir, no tengo escapatoria. La ciudad no se detiene. Y Tepito, ese monstruo que respira con vida propia, me tiene atrapado. Yo solo quería un trabajo estable. Ahora soy parte de algo de lo que nadie sale vivo. Y cada vez que entrego un paquete, me pregunto si será el último. Porque en este mundo, nadie olvida, nadie perdona. Y el silencio es lo único que te mantiene vivo.